Tu médico te ha dicho que tienes prediabetes, pero ¿no sabes qué es eso? Yo soy la doctora Suraima Corona y quiero que me acompañes en este video porque te voy a platicar qué es la prediabetes y cómo puedes hacer para evitar que se convierta en diabetes. Cuando platico con las personas que llegan a mi consulta y ya tienen el diagnóstico de diabetes reciente, me cuentan que 2, 3, 5 años atrás alguien les dijo que tenía prediabetes o que tenía la glucosa ligeramente alta, pero no pudieron prestarle atención porque no tuvieron énfasis en los cuidados que había que hacer. Es muy común que se tome muy a la ligera este diagnóstico y lo vivimos en nuestras instituciones públicas. Yo le pido por favor que no se tome a la ligera la prediabetes. Es más, me atrevo a recomendarle que a partir de hoy usted se trate como una persona que vive con diabetes, así, con esos cuidados, siempre con una óptica propositiva. Imagínese, si usted que me está escuchando antes de ser diagnosticado con diabetes le hubieran dicho que tenía prediabetes, muy seguramente hubiera hecho muchas cosas, todo lo posible por lograr evitar avanzar hacia la diabetes. Hoy sabemos que la progresión hacia la diabetes es lenta y que cuando se vive con prediabetes es totalmente reversible. Por lo tanto, a mí me gustaría mucho que a partir de este video aprendas a identificar quién o cómo puedes darte cuenta si es que tienes prediabetes, pero sobre todo qué puedes hacer para evitar que llegue a la diabetes. Si no lo has visto, te voy a dejar en la cajita de información o esta cintilla un video que hice acerca de a quién le puede dar diabetes. Es una pregunta común. Las personas suelen decirme, oiga, pero es que yo no entiendo por qué me dio diabetes, porque yo hago mucho ejercicio o yo como bien y entonces no entiendo por qué me dio. Incluso hay quien no cree que tiene diabetes y vive muchos años negándola precisamente porque no nos hemos dado cuenta, no se han podido dar cuenta que la diabetes es una enfermedad multifactorial. Existen muchos factores detrás que desencadenan la enfermedad y que quien vive con diabetes hoy pasó muchos años también en una etapa previa que es prediabetes. Entonces, si a ti te han dicho que tienes prediabetes pero no entendiste bien por qué, te dejo la cifra, te platico la cifra con la que se diagnostica. En sí, la prediabetes es una glucosa anormal, es decir, la glucosa de tu sangre por la mañana es anormal, sale por arriba de 100, o sea, desde 100 hasta 125 miligramos por decilitro. Quien se encuentra en esas cifras por la mañana al despertar en ayuno, se sabe que tiene prediabetes. Y si además se hace una hemoglobina glucosilada, esta tiene que resultar de 5.7 a 6.4. Ese es el rango en el que se conoce como que hay prediabetes. Una vez que ya confirmamos que existe esta situación, es importante hacer una exploración física porque incluso fíjate, aunque no te revises la glucosa, si tú tienes algo de esto que te voy a contar, es posible que estés teniendo esta prediabetes. Nosotros entendemos que se llama resistencia a la insulina, el estado previo a la diabetes tipo 2. Y entonces, como un estigma, como una marca, quien tiene resistencia a la insulina suele tener el cuello grueso y un poco renegrido, como hiperpigmentado, y el pliegue, sobre todo, el pliegue del cuello es donde más se ve, el pliegue de la nuca. Personas que tienen como la piel más gruesa, el borde, el pliegue más grueso y además más oscuro, que también puede ocurrir en las ingles, en las axilas. Eso es un signo característico de la resistencia a la insulina, pero a veces pasamos por alto que también lo es la panza. Cuando tenemos un perímetro abdominal abultado, mucha grasa en el abdomen, es posible que también estemos teniendo resistencia a la insulina o, lo que es lo mismo, prediabetes. Es importante que sepas que cuando recibes el diagnóstico de prediabetes, tu médico debería o debe a completar el estudio con una medición o una revisión de tu hígado. Se sabe que la prediabetes puede cursar con hígado graso y tratar el hígado graso puede ayudar a que la prediabetes desaparezca y no evolucione a diabetes. Lo mismo pasaría con las grasas de tu sangre. Si tu colesterol o triglicéridos también están fuera de rangos normales, es un signo de mayor importancia, tienes que prestar mucha más atención
y ponerte a trabajar pronto para que esto se corrija. Te cuento cuáles son las cosas que tú puedes hacer para que la prediabetes jamás se convierta en una diabetes. Primero que nada, tienes que vigilar tu peso. Sabemos, típicamente las personas que tienen resistencia a la insulina pueden también tener sobrepeso u obesidad. Entonces, se ha comprobado que una pérdida de tan solo el 10% de su peso actual puede ayudarlos a disminuir la producción de insulina y a mejorar las respuestas que sus células tienen a esta hormona. Por lo tanto, hoy sabemos que perder peso es una de las mejores cosas que puedes hacer para lograr que tu prediabetes no se transforme en diabetes. Otra cosa que seguramente has escuchado hasta el cansancio, pero que es verdad, es vuélvete más activo. Las personas que son sedentarias, te digo cómo saber si eres o no sedentario, porque además es un término muy ambiguo. Sedentario significaría pasar más de 45 minutos consecutivos, seguidos, sentado, sin hacer pausas. Si tú eres una de las personas que pasa más de una hora sentado, probablemente eres sedentario, seguramente eres sedentario. Entonces, eso es un factor completamente modificable que te puede ayudar o perjudicar para que la prediabetes se convierta en diabetes. La recomendación es muévete más, logra hacer pausas activas, pon una alarma, que alguien te avise, busca ir al baño más lejano, sube más pisos, camina más pasos. Siempre es posible moverse más. Si tú estás mirando ahora en época de cuarentena, por ejemplo, que la panza te está creciendo, es posible que también tu glucosa se esté elevando. Y una de las cosas que puedes hacer, que créeme te va a sorprender, es empezar a moverte más. Claro, si tienes posibilidad, pues caminatas más largas o incluso someterte o lograr un plan para que hagas ejercicio todos los días. La Organización Mundial de la Salud nos sugiere que por lo menos 150 minutos de ejercicio a la semana para que estés protegido contra el sedentarismo. Otra de las cosas que puedes hacer para librarte de la prediabetes y volver a tener un metabolismo saludable es aprender a elegir mejor tus alimentos. Y estamos ante un gran tema. Yo sé que este es el gran reto que todos tenemos. De un tiempo para acá que he estado publicando todos estos videos que tú seguramente has visto y si no, te recomiendo que los veas. He estado recibiendo muchos comentarios tanto en mis redes sociales como aquí en YouTube acerca de que las personas están preocupadas porque tienen el diagnóstico de prediabetes y se topan con el reto de comer mejor, someterse a una dieta, perder peso, como te lo decía, pero no saben por dónde empezar. Entonces creo que una de las cosas que puedes empezar a hacer respecto a tu alimentación es evitar bebidas azucaradas. Fíjate qué importante es que no tomes líquidos con azúcar o con dulzura. Si te está costando trabajo dejar el refresco, te voy a dejar un video, ya tenemos un video al respecto, seguramente te va a ayudar a entender por qué el refresco es una cosa muy terrible para tu metabolismo. Entonces ahora lo que sigue, si ya lograste dejar el refresco, sería evitar las bebidas endulzadas, porque además no solo el refresco está endulzado, está el agua de frutas que queremos inocente, el agua de sabor, están los jugos de frutas que también mucha gente cree que son inocentes y aunque la fruta es muy saludable, en jugo estás perdiendo la fibra que te va a ayudar a mejorar tu digestión y tu metabolismo. Entonces evita por completo las bebidas azucaradas. Este es uno de los tantos pasos nutricionales que puedes empezar a hacer para evitar que la prediabetes se vuelva diabetes. Hoy no te voy a hablar del conteo de carbohidratos. Hoy lo único que te quiero enseñar, lo único que te quiero pedir es que aprendas a identificar qué de todo lo que tú te comes es un carbohidrato. Te vas a sorprender, hay muchísimos alimentos que lo son y hay que identificarlos porque estos son los que van a ayudarnos a producir insulina y que incluso pueden modificar la forma en la que producimos insulina. Si ya dijimos que el problema es la resistencia a la insulina, entonces vale mucho la pena revisar qué alimentos modulan o modifican la producción. Mucho ojo con eso. Hoy ya le estamos dando importancia a las emociones y eso me da mucho gusto. Las emociones humanas juegan un papel súper importante en la salud y en la enfermedad. Y no es el caso, tenía que ser así,
para las personas que viven con prediabetes. Si tú ya tienes el diagnóstico de prediabetes y lo que quieres es evitar la progresión hacia diabetes, entonces te voy a sugerir que busques vivir una vida más tranquila. Está comprobado que quien vive el distrés cotidiano de la vida cotidiana es este estrés que se vuelve patológico, este estrés que causa problemas digestivos, insomnio, irritabilidad. Si tú ya estás viviendo ese momento de tu estrés de mucha intensidad, te recomiendo que busques, que encuentres la manera de gestionar mejor el estrés. Porque se ha comprobado que quien tiene niveles muy altos de estrés, con más facilidad logra progresar de prediabetes a diabetes. Entonces te sugiero que si tú ya tienes este diagnóstico, de verdad trates. Uno de los caminos más sencillos es precisamente hacer ejercicio. El último consejo que te quiero dejar es acerca de verificar qué tanto estás mirando que la prediabetes es tu responsabilidad. No tu culpa, tu responsabilidad. Fíjate qué diferencia. Cuando nosotros miramos a una enfermedad de cerca, podemos llegar a sentirnos culpables. Pero lo que verdaderamente ayuda es mirar qué tanto es nuestra responsabilidad. Qué tanto de todo eso que envuelve al diagnóstico puede ser modificado por mí. Qué tanto puedo hacer, qué tanto puedo mejorar. Y con la prediabetes es el caso también. En realidad la prediabetes puede llegar a tu vida por múltiples causas, por tu raza, por tu sexo, por tu género, más bien género, por tu peso, por tu condición de salud o de enfermedad. Pero en realidad todo esto, excepto el género y la edad, puede ser modificable. Entonces, a mí me gustaría mucho que a partir de este video logres tomar la responsabilidad que te corresponde, porque es así. Cuando nosotros nos hacemos responsables de la salud, lo dejamos de ver como una obligación, deja de ser pesado cuidarnos y por el contrario lo disfrutamos mucho. Entonces, si tu médico ya te recomendó con mucho énfasis qué es lo que puedes hacer, sigue sus indicaciones. Pero si tu médico no le prestó tanta importancia a esta glucosa alta que sacaste, tú préstale importancia, tú haz eso, responsabilízate y busca la manera para solucionar este problema. En ambos casos los medicamentos pueden o no ayudar, dependerá de cada caso, pero siempre es muy bueno que busques la asesoría de un médico experto en diabetes. Así, solamente así vas a poder lograr que, te digo, no se transforme en diabetes. Espero que tomes en cuenta todas estas recomendaciones, realmente verifica qué se te hace fácil, qué ya estás haciendo y qué es lo que te falta hacer. Es cuestión de poner atención. Yo espero que te suscribas a este canal, le des una manita arriba a este video, lo compartas si te ha resultado interesante. Yo te veo en el próximo video y te recuerdo que toda esta información te la comparto para que juntos logremos que la diabetes deje de ser una preocupación en nuestras vidas. Adiós.